Muy buenas tardes por acá. Bienvenidos al segundo episodio de La Verdad Podcast. Estamos súper emocionadas. Hoy es nuestro segundo episodio y nosotros tenemos invitados y todos son especiales, pero hoy tenemos un invitado que su trayectoria para llegar acá a los Estados Unidos fue complicada y tuvo que hacer una parada en otro país y él lo va a contar cómo fue su experiencia y cómo se tuvo que detener ese sueño de venir acá a los Estados Unidos y toda su experiencia. Estamos súper agradecidos de poder contar con él hoy y que él la pueda contar de primera mano. Así es, tenemos el gusto, el honor y el placer de que esté el día de hoy con nosotros, Josbert García. Gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de ser el primer espacio donde después de obtener tu tan deseada victoria, que nos des la oportunidad de poderlo contar aquí y sobre todo que otras personas tengan la oportunidad de escucharlo y que es mejor de ti, que eres la persona que ha logrado y que ha pasado por todo esto. Estamos hablando, señores, de Josbert García. Él llegó a nosotros después de pasar muchísimas cosas. Le vamos a dar oficialmente la bienvenida acá. Te vamos a compartir en la pantalla. Bienvenido, Josbert. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo te Bien, sientes? bien, súper agradecido con todos los resultados que hemos tenido, que he tenido con ustedes y que han sido bastantísima ayuda para mí, incluso para mi familia también, no solamente a mí, a mi esposa también. Por supuesto. Las agradecidas siempre decimos las Sí, agradecidas somos nosotros, el placer es nuestro de poder aportar un poquito de luz en todos estos procesos y ayudarles de la forma correcta. ¿Cómo te sientes, Josbert? Cuéntanos un poquito cuándo empezó, cuando saliste de Cuba, ¿en qué año saliste tú de Cuba para que las personas sepan? sí, yo salí de Cuba en el 2015, Oh, fue en Dios mayo mío, 2015. ya tienes Salí 10 para, años, 10 sí, años. ya hace 10 años ya. Salí, ¿sabes? Como todo el mundo sale pensando venir para acá, pero hice mi parada en el Ecuador, que en aquel tiempo era libre visado, que no pedían visa. Yo entré como en mayo y en diciembre de ese mismo año empezaron a pedir visa a los cubanos. Logré quedarme ahí con una visa de intercambio cultural, porque yo estudié teatro, entonces me conseguí un No contrato con sabía ella. ese detalle. Después de tanto Sí, tiempo hablando contigo, yo no sabía que venías del mundo artístico. de mundo artístico, sí, en Cuba. Y entonces me quedé ahí con el contrato, ya pensé venir para acá, pero bueno, mi hermano vivía ahí y mi hermano O se vino sea, para México. Ajá. perdón que te interrumpa. O sea, tú pasas en el 2015, vuelas a Ecuador y de Sí, Ecuador, para que la gente se ponga un poquito en contexto, ¿cómo llegas a México? ¿En travesía o volando por en una... travesía. Me quedé hasta 2021, hasta 2020. Ajá, porque en diciembre de 2020 fue Cinco que yo años decidí, en te 5 años me quedaste. quedé, exacto. Ya me quedé porque realmente tenía temor de hacer la travesía por esto mismo de la selva, escuchaba muchos testimonios de la gente que moría, los ríos que se ahogaban. Y ya, y yo dije, para pasar ahí no estaba mal, no estaba tampoco tan bien, pero cuando fobia y la pandemia. En Ecuador hubo un tiempo con mucha xenofobia con los cubanos, con los hispanos, Sí, y yo fui una de las personas que protagonizó las protestas en la embajada de los cubanos que se pusieron en la embajada de México en en aquel tiempo fue. serio, mira, Yo no tengo, sabíamos nada de sí, eso. tengo entrevistas y todo que me sirvió para mi asilo político. Cuando hice mi asilo político en la entrada, yo tengo entrevistas y todo que me hizo Martín Noticias. Salí Martín Noticias, de hecho después no pude ir a Cuba, tremendo problema que tuve porque había salido en la entrevista y había hablado más de Cuba. Bueno, me ayudó Bueno, bastante. son cosas reales que pasan. Sí, es real. Todo fue, todo fue real. Nos cayeron a Esto es golpe, como tuvimos decimos, maltrato. como dicen en México, casos de la vida real. El caso de la vida es real. Sí, Sí. realmente fue así. Y bueno, ya basado en todo lo que pasó, ya decidí emigrar. Vine para los Estados Unidos, atravesando. Nosotros, yo soy muy creyente en Dios. No tenemos fe, somos cristianos. Y yo salí del Ecuador, sin mentirte, con $20. Mi travesía inició con No, veinte ya dólares. sé. Es muy complicado y muy osado y arriesgado. Sí, ¿Y qué sí. pensaste? Yo voy a salir con $20 y voy a hacer un refresco por día.
Eso, no, con 20 fueron dos amigos que vinieron así de repente me dijeron, oye, vamos para irnos, que te voy a ayudar, que sé cuándo. Y yo, bro, yo lo que tengo son $20. Dicen, no importa, vamos. Y en el camino uno va tocando puertas, ve, amistades, familia. Oye, mira, estoy en esto, necesito que me ayude. Y algunas personas me ayudaron, un familiar puso parte del dinero. Y gracias a eso pude llegar. Mi travesía la hice como en $3,000, $3,000 y pico en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo te tardó? No en México, ¿no? Porque en México me dijiste que Sí, llegaste con una visa o con sea, la, de intercambio cultural a México llegaste, ¿no? no, a Ecuador. Fue con una O visa de a intercambio Ecuador cultural. llegaste con Sí, esa visa. Ok, sí, pero entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste? ¿Esperaste 5 años en Ecuador? Para hacer un poco de recuento, 5 años en exacto. Ecuador. En Ecuador tienes un hijo Sí, también. sí, Tuviste, hiciste vida personal. Yo ver si así es, nació un niño y todo de ahí, así es, de esa así es. vivencia, de esa experiencia. ¿Cuánto tiempo te tardaste con esos $20? Y yo quiero tomar esto en cuenta porque muchas veces las personas, yo pienso que tú tenías tantas ganas de salir de la Sí, xenofobia, de todos los malos ratos y todo lo que estaba pasando en Ecuador, porque en realidad yo tengo clientes, de hecho tengo una amiga personal que vivió 7 años en Ecuador y que me dice, Lice, ha esto llegado a un punto que nos odian. Acá en Ecuador hay sí, mucho odio con los cubanos, desafortunadamente, y hay muchos de nosotros. Entonces, esto que estás comentando, que estás compartiendo, en realidad pasó, no sé si sigue pasando, creo que no se puede no, generalizar. está peor, está peor. Yo me fui en el 21 y en el 20, que fue diciembre, y estaba malo, 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 malo. Después que protagonizamos las protestas en la embajada y todo, se puso peor. La gente nos veía mal. Hubo un tiempo que en Ecuador el cubano lo veían bien, pero Sí, ya, como todo, hay cubanos buenos, cubanos malos, hay gente que iban, digamos, dejaban embarazadas mujeres, dejaban botados a los hijos, hacían cosas malas en Ecuador y obviamente coge la mala fama el cubano, ¿ves? Entonces te correcto. Y empiezan a no ver se mal. puede generalizar porque de hecho yo tengo también clientes allá en Ecuador y sé como tú dices que hay cubanos buenos, cubanos malos, ecuatorianos buenos, Exacto, ecuatorianos malos. exacto. Y Exacto. todavía hay muchos ecuatorianos que quieren a muchos, o sea, a los cubanos, pero en realidad, como tú Sí. dices, hubo un momento en ese periodo de tiempo que se vivió mucha xenofobia, perdón, lamentablemente. Entonces, ¿cuántos días con esos $20 te tomó llegar a México? Inicié, salí, salí en diciembre como mediados, por ahí. Fuimos a Colombia, atravesé Colombia. En Colombia, o sea, el amigo mío me ayudaron hasta ahí, ¿ves? Hasta Colombia. Ahí yo empecé estando ya en Necoclí, que es que cuando se coge la lancha que va para la selva del Darién. Ahí me estuve parado como un mes. Estuve trabajando incluso en Colombia poniendo unos cartones a las motos. Las motos llegaban a los mercados y para que no le daba el sol, tú le ponías un cartón al asiento. Entonces la gente salía y te daban cualquier cosa. Eres Cualquier... trabajador, yo soy muy Ajá, trabajador. sí. Me puse a hacer eso y reuní un dinero. Con eso pude reunir un mes. Fueron como casi $100. La lancha me cobraba como $400 y pico. Solamente cruzar nada más la parte del mar. Y ahí con algunas personas que me ayudaron, completé el dinero, crucé la selva, en la selva me metí 7 días, en el tercer día nos robaron, íbamos un grupo bastante de cubanos, íbamos haitianos, de todas las nacionalidades. Nos robaron, yo pude ver, pude ver delante de nosotros como a una mujer la violaron. Fue, fue difícil, yo lo cuento y todavía no me, difícil. Ahí se vive momentos difíciles, los paracos, la gente misma ahí armada. Nos robaron el tercer día, nos robaron todo. A una mujer abusaron entre varios hombres de ella. De hecho, el marido por querer meterse le dieron un machetazo en el brazo. Se viven cosas feas. Se viven cosas feas. Son 7 días traumantes. Hay gente que pasa más días. Es Y, realmente traumático, o sea, sí, gracias, te tenemos que agradecer porque lo sí, estás compartiendo. Por tener la valentía de poderlo Y decir. por tocar ese trauma nuevamente, porque dice que los claro. traumas viven siempre, una cuando lo vives y dos cuando lo recuerdas, entonces te lo Sí, agradecemos y no es nuestra intención que lo pases mal, de es verdad duro, que sí. no. Lo siento muchísimo. No, no, ya han pasado años, ya uno ha podido, pero Pero ahí peor, está. esa muchacha hoy en día, la que le pasó eso, se quedó en Panamá, no siguió su camino, la tuvieron ingresada, le dieron varios puntos abajo, una parte de la mujer porque le dañaron y se quedó le dieron creo hasta ciudadanía o algo así en Panamá por violencia y cosas así. Bien Bueno, merecido. Eli,
resumida, pasamos 7 días, el tercer día nos robaron, nos pasamos 4 días tomando agua del río, porque no había comida ni nada. Me recuerdo con una de las anécdotas que yo pasaba por el río, de uno de los ríos que iba por toda la selva, me encontré 2 cadáveres. Unos recién se estaban comiendo los buitres, había otro que eran huesos, y uno decía, uno tomando esta agua, porque no había más nada, y ver Nada. después de repente muertos en el agua, personas. Hubieron 2 haitianos que tuvieron que enterrar a su hijo porque el hijo cogió una convulsión de una fiebre, no había medicamento, no había nada. Falleció un bebé de 2 años, 2 añitos, tuvieron que enterrarlo en la selva, unos haitianos. Y cosas así, anécdotas mucho que tú pasas ahí, que tú dices, el camino es duro para llegar a este país, es duro. Muchos pasan ese camino, muchos llegan, incluso le dan documentos que no, todavía no se pueden regularizar, y llegar aquí y poder tener papeles en este país es un privilegio, es un Es privilegio, y aún un así cuando pasa. privilegio, Jasper, como te dices, pero llegar aquí es de la forma que tú lo hiciste y que lo han hecho Duro. millones de travesías, o sea, hacer una travesía de país en país es muy duro y tú lo estás contando y lo estás viviendo y Sí, te está doliendo porque yo puedo ver tus rostros como sí, recordar duro. eso te está otra vez recordando todo ese dolor y toda esa mala vivencia. Es muy duro Sí, llegar aquí y luego, como tú dices, y ahora pasar por lo que están pasando muchos, el proceso de legalización es también muy duro. Y eso queremos llegar ahí. Y yo sí. tengo algo en particular. Cuando sentiste que pudiste salir y que llegas a México, porque dentro de todo lo malo que es esa travesía, el llegar a México de cierta manera. Sé que 3 muchos meses tienen fueron. sus diferentes enfoques, pero ¿qué sentiste cuando dijiste, ya estoy a un lado de la puerta? ¿Qué dijiste? Eso fue, imagínate que en la selva fueron 7 días. Luego un mes en el primer campamento parado, porque tenían que hacer una cola de gente esperando para coger unas canoas que iban a otro campamento. Y ese campamento al otro, pasabas por todo Panamá de campamento en campamento. Gracias a Dios en Panamá son muy buenos, nos atienden muy bien. He No puedo escuchado dar una eso, queja. No he puedo dar una queja. escuchado eso. Alimento, Qué desde bendición. techo, el trato es sumamente muy bueno. ¿Para qué decirte? No puedo hablar. Bueno, ahí en Panamá me metí como casi 2 meses. De ahí, de Panamá, la traba está cuando pasas el Darién y Panamá. Ahí es donde está la traba. Después de ahí los demás países son 2, 3 días que vas pasando poco a poco, ¿ves? Porque son más pegados, ¿ves? Claro. Yo llegué a México, llegué en febrero y estuve un mes en México también, igual esperando por alguna visa humanitaria, algo para poder avanzar, porque la gente los ¿A viraba qué para atrás, parte, los viraban para atrás, qué y no parte pude. de México llegaste? Tapachula, Tapachula, Tapachula. ¿Pudiste Tapachula. obtener la visa humanitaria? No, No, al final no. Al final todos salen, muchos ¿cómo buscan fue? coyotes, otros se lanzan, yo me lancé así y gracias a Dios pasé, Fuiste pude, afortunado. pude chiflar, sí. Y bueno, con ayuda y eso, ya sabes, llegué fue hasta México, hasta Nuevo México, o sea, hasta la parte de la ciudad, y ahí cogimos otro bus ya hasta la frontera. Yo crucé le dicen Piedras Negras, no, Acuña, que es por Acuña, Quiero la ciudad de detenerme Acuña. ahí, disculpa que te interrumpa, y Sí. cuando finalmente ya estás ahí, ¿qué dices? Lo estoy tocando y lo estoy logrando. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Me imagino que decir, estoy tocando la puerta, que en tu mente pasaron muchas Sí. cosas y muchos sentimientos que sentiste. Bueno, lo sentí más cuando crucé. Yo me hice hasta un video estando cruzando en la frontera. Tengo un video, se ve la reja, estoy del lado acá, gracias a Dios, éramos como 3 que pasamos, y ahí yo me empecé a decir, como no un live, sino un video, ¿eh? Y ya estoy del lado acá después de tanto tiempo, Qué hice un pequeño emocionante, qué video después emocionante. escondido para esperar que viniera la patrulla, también hice otro videito. Tengo unos videos guardados de recuerdo, que a cada rato siempre, cuando son las fechas que cumplo, lo miro y me recuerdo, y le digo, oye, aquel tiempo yo entré así, flaco, sumamente flaco, flaco, pero flaco. Ya viste tus fotos en los documentos Sí. de migración. Y ver el avance, pero sí, llegar allá a México fue como que, bueno, pasé los momentos difíciles, pero te dice, siempre todo el mundo decía, el país más pesado y más complicado es México, por Sí, por los secuestros, por las los cosas carteles, todo las eso que hay. extorsiones, mucho dinero. De hecho, Sí, donde más gasté yo dinero fue en México, fueron más de $700 pasar solamente en México, que fue lo que tú hubieras gastado en los demás países. correcto.
El problema Sí, es que dicen eso, muchísimos emigrantes justamente dicen, esto está tan controlado, todo ese tráfico por los carteles, sí, que mucho trabajo. está bien, hay mucho tráfico, como tú dices, ahí de emigrantes y eso es costoso. Obviamente ellos están peleando todo ese tráfico de la forma que ellos lo hacen, obviamente no lo hacen gratis, eso es con dinero. Y es Con muy dinero. complicado contado por los emigrantes, no porque lo Sí, haya porque pasado yo. tienes que pagar, la gente dice en coyotes, no son tanto coyotes, sino los retenes o los lugares que pasa que tienes que pagar a cada quien. No es porque tú pagas a alguien porque te guía, porque mentira, esa persona, muchos le estafaron, tengo amistades mías que fueron y lo estafaron miles de dólares, dos Wow. mil, 3.000, y lo dejaban botado y yo me fui por ahí para allá. De yo dije, si yo salí con $20 de Ecuador, yo Yo tengo que puedo pasar en México con la ayuda del Señor. Con la ayuda de Dios, Con la ayuda. estuviste bien Y bendecido, Josbel, con la ayuda de Dios que te protegió, casi, este, casi, y de casi. tus ángeles. Yo siempre digo eso, Sí, cada uno tenemos un ángel. sí. ¿Cuántos eran en el grupo que me dijiste? Tú viniste en un grupo, ¿cuántos Nosotros llegaron al final? buscamos, éramos seis, dos parejas que eran médicos de sectores de la misión de Venezuela. Eran dos médicos muy buenos, excelentes, que hoy en día están aquí en los Estados Unidos, están conmigo 20 años. No les dieron el parol, Qué bueno. lamentablemente. Otro muchacho que es testigo de Jehová, le dieron también, pasó conmigo, le dieron un I220A y de los seis solamente salimos dos con parol. Después Wow. de tantos ¿Cuánto meses de venido. tiempo? Pero ahora ahí vamos a llegar. Vamos ahí. Llegaste aquí, cruzaste la frontera con ese grupo, pero para llegar a ese parón, Sí, ¿cómo fue tu detención? ¿Llegaron las patrullas? Como la gente sabe, te entregas, me hay llevaron. personas que no se entregan, hay personas que siguen desapercibidos, te entregas Sí. y cuando te entregan, ¿cómo es el proceso? ¿Dónde te llevan? ¿Cuánto tiempo pasaste tú en el proceso? Porque tu proceso tampoco fue fácil aquí. No, difícil. Bueno, entramos, que le dicen la famosa la hielera, que es lo que dicen cuando tú llegas al mero que es donde hace mucho frío. Ahí nos procesaron, a las parejas, matrimonio, que digo, los doctores los separaron, a ella la llevaron para un lado, para otro lado, aunque fuera un matrimonio, a otra pareja también los separaron igual. Las mujeres se la llevaban para un lado, los hombres para otro. Y empiezan a procesarte, yo me demoré ahí 2 días en la hielera. De ahí nos llevaron después, me llevaron fue Mississippi. Ajá. Ajá. Ahí estuve más de un mes porque estábamos esperando el miedo creíble, porque ahí te hacían el miedo creíble, en Mississippi. En Entonces, Mississippi, a ti no te lo hicieron en Luciano. no, Luciana fue el segundo centro. Yo pasé a otro centro. a pasar, perdón que te interrumpa, Sí, antes de que, ¿cuántos días pasaron exactamente antes de tú llegar y tener la oportunidad de hacer ese miedo creíble y de ser escuchado? bueno, en la hielera estuve 2 días. De ahí nos llevaron a otro lugar, que es donde llevaban para Mississippi, que es en espera. Estuve como una semana en espera, que es unos cuarticos que tienes el baño adentro, donde te dan el famoso burrito, que te dan una de esos de aluminio para la parte, que es como la hielera también, ¿ves? Pero es como otra parte, no en la frontera, ya un poco más adentro, ¿ves? De ahí fueron total como casi 2 semanas. Fui a Mississippi y en Mississippi estuve un mes y medio. Fueran como en cubículos tipo Outback, ¿ves? Eran literas. En uno habíamos más de 60 hombres, digamos, en un solo cubículo. Y eran varios cubículos de todas las nacionalidades, cubanos, nicaragüenses, todo el mundo junto ahí. Y esperaban cada uno su cita, ¿ves? Había gente cuando yo entré que todavía estaban semanas que no habían hecho la entrevista. Cuando me llegó la entrevista, yo fui casi uno de los últimos que me hicieron la entrevista. Bueno, cabe señalar que ahí en el Mississippi yo hice un grupo de jóvenes, como yo soy cristiano, y Claro. hacíamos cultos, hacíamos un tipo orábamos al Señor, leíamos la palabra y daba mucho aliento a las personas, ¿ves? Qué Habían personas, bueno, qué bueno esa fe. Yo pienso que esa sí, fe tuya te mantuvo firme en tu propósito. Esa sí, fe tuya te mantuvo, yo pasar pienso el que momento difícil, porque es centrado. incertidumbre, es Y una sobre todas las incertidumbre cosas, encontrar ver la fe y la calma en un proceso que es un poco en un tormentoso. proceso. Bueno, Sí. bastante. Bueno, habían personas que cuando iban su mismo creíble y regresaban, tú les preguntabas, ¿qué te dijeron? No, bueno, la entrevista era por un oficial, era por teléfono, te llevaban a un lugar donde te hacían, llamaban por teléfono y eran como 40 minutos entrevistándote. Y después, como a 1 o 2 días daban el resultado, muchas personas le daban negado. Tengo un señor muy bueno, le dieron un I220B, le negaron el mío creíble.
Es difícil porque tú vienes de Cuba, vienes de una dictadura, huyendo de realmente de cosas que pasaron y personas que tenían historias reales y que muchos no la aprobaron. Correcto. Incluso es difícil porque depende del oficial que te toque, depende el momento, todo. Bueno, cuando me tocó a mí, yo fui ya con mi historia, todo. Yo tuve que defender dos países, Cuba y Ecuador, porque Es residía en otro país. Y eso me lo reclamaron mucho. ¿Por qué no pediste asilo en Ecuador? Y ahí tuve que explicar. Gracias a Dios, como te digo, tengo evidencia, tengo testimonio, tengo entrevistas y le dije, a mí me pasó esto, yo salí de Cuba por esto, hice mi historia, vamos para resumir. Pasé mi historia en el Ecuador también, que fui perseguido. sí. Fíjate que yo voy a hacer un paréntesis aquí. Tú eres un excelente caso, Josbert, Sí, porque tú vienes de otro país y lo acabas de decir, te tocó defender dos países. dos Las países. personas cuando vienen acá en los Estados Unidos, hay una cosa cuando piden asilo acá, sobre todo las personas que cruzan frontera y piden asilo, hay una cosa que se llama en ese proceso de asilado reasentamiento firme. Escuchen bien, señores. Y asentamiento firme es cuando eso se le puede aplicar a usted cuando usted ha vivido en otro país después de salir al país que usted dice que salió huyendo. Vamos a decir, en el caso de Josbel, él salió de Cuba y él estuvo viviendo en Ecuador, no un año, él estuvo viviendo 5 años en Ecuador. Ahí él tiene que defender porque él no pidió Con asilo residencia. político y porque él salió y con residencia, además en Ecuador y con un Ujú, hijo. Eso es un arraigo ujú. fuerte e importante y él, para que no nieguen ese miedo creíble y posiblemente si hubieras peleado tu asilo a una corte final, te hubiera sido bastante difícil, aunque tenías pruebas y evidencias, porque es muy difícil después usted haber vivido en un segundo país. Tiene que probar que ahí usted fue harassed, que se llama en inglés perseguido, torturado, que usted sufrió acoso, persecución, todas esas cosas que en este caso yo fue si tenía evidencia para poder demostrar que usted está pidiendo luego asilo en un segundo país después, en los Estados Unidos, como en este caso Y te sobre pasó. todas las cosas que tuviste la precaución de conservar esa evidencia en todo el proceso Sí, de la travesía, porque tristemente hay muchas personas que hacen ese proceso de travesía y durante toda esa travesía pierden toda la evidencia Así que es. logran recuperar, que logran obtener y desafortunadamente cuando llegan aquí no hay forma y no hay manera de que puedan demostrar todo ese caso que tienen porque perdieron esa evidencia. ¿Qué precavido fuiste y cómo sí. pudiste mantener lo que tú sabías que era tu libertad? Felicidades. Mi boleto. Sí, lo Sí, tenía todo ahí. Bueno, la entrevista mía fue poco agresiva. Una oficial fue que me entrevistó. Ellos te cogen de atrás para adelante y de adelante para atrás. Tú dices una fecha, luego al final de la historia te dicen, entonces me dijiste que fue el 15 de marzo. Le digo, no, no fue el 15 de marzo, fue el 21 de marzo. Entonces, te cambian las historias, las entrevistas son bien, bien difíciles. Te digo, muchas personas las negaban. Y yo tenía ya mi historia ya creada, que es verdad, la tenía escrita, como es un tengo el teléfono, y decía, las fechas bien, 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 porque yo sé que te preguntan bastante. Y bueno, yo expliqué, le dije, mira, yo me pasó esto así en Ecuador, me pasó esto en Cuba. Y bueno, al final me hicieron el resumen y me dijeron, bueno, ella espera respuesta. Fueron como 45 minutos hablando por teléfono, de pregunta y por qué fue esto y qué pasó aquí y qué pasó. Y tú regresaste a Cuba, regresaste al país. Ya había perdido mi residencia, obviamente, en Ecuador, porque ya había más de 6 meses fuera. Y entonces ya me dijo, espera respuesta. Cuando me fui para que regresé al cubículo, como a los 2 días, me sacan de ahí. Todo el que sacaban de ahí, supuestamente, era que estaban negados y los iban ya a procesar para deportarlos. Ajá. Cuando me dicen, ya recoge tus cosas, que te vamos a sacar, porque no te sacan a nadie, ahí no sacan a nadie para la calle. De ahí es para, para ya virarte para atrás o te llevaban a otro centro. ¿Ves? ya. Yo decía, ¿para dónde me llevan a mí ahora? Y Ya no se me daban sabe. respuesta. A ¿Qué la gente le sentiste dieron en respuesta. ese momento? ¿Qué sentiste? No, yo me sentí mal, mal. ¿Para qué decirte? Yo contaba los días y decía, ¿cuándo me van a ver? La incertidumbre es esperar tu entrevista. Luego la incertidumbre más fuerte es después de la entrevista, que te den la respuesta. Y tú sabiendo que a los demás le están dando la respuesta y a ti no te dan la respuesta, y tú dices, ¿seré negado o no? Y Porque la sabiendo gente ya que regresaba muchos para países
Y sabiendo que muchos de ahí salían, pero para el lugar donde no querían Salían volver. para atrás, cubano y todo el mundo, nada, de todo tipo de nacionalidad. Eso fue en Bueno, el 2020, ¿verdad? Y en eso el fue 2021, 2021. sí, Ok. porque yo salí diciembre 20 de Ecuador y en marzo del 21 fue que entré a este país, que crucé. Bueno, eso fue como en abril, ya me mueven para Luisiana. Me dicen, no, recoge tus cosas, ahí no te dicen nada, no te dicen para dónde tú vas. Me montan en el avión. Cuando yo monté, ahí nosotros decimos las chaquiras, que son las esposas que te esposan acá y te esposan a los pies. Y nos montaron y tú vienes en un avión, tú dices, ya, nos van a deportar porque no te dicen nada. No te dicen Y el tú, destino. sí, yo estaba ahí adentro, yo lloraba, ya, yo no, ahí tú, olvídate que tú eres hombre. Tú dices, aquí ya murió todo tu sueño, ahí tú Mi dices, aquí sueño se terminó. El murió sueño todo. terminó. Y los Pero, temores vuelven además, porque ¿ah? dicen, y los temores regresan porque dicen, estoy en un avión y me van a regresar a donde yo no quiero volver. Y no puedo A volver. donde tú no puedes volver, exacto. Pero luego miré, un amigo mío estaba conmigo, me dijo, no, tranquilo, no van a regresar, porque mira que hay haitianos también, hay venezolanos, no creo que nos van a regresar a todos para el mismo país, no, pero si nos pueden llevar para la frontera, y a la frontera ir para atrás, porque ahora tú estás tan negativo ahora. Eso es lo que tú dices, no, ya, esposado en un avión, porque la primera vez me movieron en bus, ¿ves? Y lo bueno ya fue el centro, pero de ahí fue del Mississippi a Luisiana en avión, que Ok. fue cuando Esto volamos y vi montañas y montañas y montañas, yo dije, bueno, no veo mar. habían pasado cuántos días desde, o sea, para el miedo creíble, para hacer el transfer, para Luciana, ¿cuántos días pasaron? De Luisiana después del mío creíble, fue Una como una semana. semana en espera. Una ¿Y qué semana esperando. pensaba tu familia? ¿Qué pensaba? Porque No, es que no te comunicabas eh, con ellos todavía, ¿no? sí, en Mississippi te daban, no, te miento, en Mississippi no, en Luisiana es donde tú vienes a comunicarte. En Mississippi no tienes teléfono, no dejan llamar, no tienes comunicación. Cuando llegué a Luisiana, ahí se nos dan una tarjeta que tienen, como recargan con 160 minutos, creo que eran, 150, 60, que tienes para todo el mes, ¿ves? Para llamar a tu familiar y tienes que hacer una cola, la gente se hace en cola para usar el teléfono y llamar por lo menos una vez al día para que vean que está bien, cómo va tu proceso. Pero solamente eso es, yo estuve incomunicado con mi familia como casi 2 meses. Ellos no supieron nada, después que yo crucé, no supieron nada de mí, Qué no supieron nada. incertidumbre tan grande. ¿Y qué te Sí. decían adentro? A ver, ¿qué te decían? Si puedes hablar, no puedes hablar, o definitivamente tú aquí no hablas con nadie hasta que nosotros terminemos el proceso continuo. O sea, no tenías derecho a abogado, no te dan, a lo mejor tenías derecho, pero como tú no tienes dinero o no tienes recursos, no puedes buscar un abogado. Mucha gente, la gente que nos vieron a decir de los abogados nos los dieron en Luisiana, que son los pro bonos, los Sí. famosos pro bonos, pero que ninguno responde, porque llamaba y ninguno mucho no cogía en caso. Hasta una fundación fue la que nos ayudó a muchas personas ahí. Pero bueno, en el primer. Puedes compartir la fundación, yo veo interesante eso, porque sobre todo ahora con todo lo que está pasando, puedes compartir, ¿recuerdas el nombre de la fundación? Ahora el nombre, no, yo tengo los documentos porque yo tengo una carpeta así de todos los documentos de mi medio de toda la frontera, desde las cartas, todo. Yo voy a buscarlo, te lo voy a pasar y Sería lo voy a poner interesante después compartir como esa un link. información, hay muchas personas pasando por lo mismo. Sí, son muy buenos. Déjame decirte que te ayudaban incluso hasta con las fianzas y todo. Era muy bueno. Bien. Y Permiso, tengo a mi gata aquí. finalmente estás en Luciana, Espera un después de momentito. estar en Luciana, de esos 2 Ella quiere salir en la cámara. quiere su espacio también, yo fuera que Sí, Acto de fama. sí, sí, ya. Bueno, mira, ya, después de una semana me fui para Luisiana. En Luisiana ahí sí nos dan todo, nos dan la tarjeta para llamar al cliente, te dan una tarjeta para el cliente, para que tu mamá o tu papá o alguien te recargue y compres ahí, ahí le dicen mi comisariato, le dicen la famosa tienda dentro del centro de atención, que todo obviamente más lejos. De hecho, yo le cogí un odio hoy en día a las maruchas, porque era mucha sopa y sopa y sopa y sopa que yo compraba. me imagino. Y la comida, ¿para qué? Los burritos, lo mismo. Un detenido, no puedes esperar mucho, pero sí nos trataban bien, no te puedo decir que no. No tuvo un trato malo. A ti, porque allá en Sí. Luciana hubo muchos problemas, casos muy duros, que Sí. hemos escuchado que ahí pasaron muchas cosas, allá en Luciana. Entonces fuiste Lo más, afortunado. lo malo es el tiempo. En Luisiana, fíjate, cuando yo llegué, el tiempo que yo llegué, habían personas que estaban de la era de Trump.
que llevaban más de 2 años detenidos y estaban recién siendo liberados cuando Biden cogió, porque yo cogí casi la transición de Biden a Trump, de Trump a Biden, perdón. Entonces, muchas personas me hacían su historia. Y tú llegando, imagínate yo esperando un mes en Mississippi, llegando a Luisiana y me dijeron, llegaste a donde se perdió la llave. Así como conocen Luisiana, se perdió la llave. Tú sabes cuándo entra, pero no sabes cuándo sale. Y yo me quedé así como que, y yo todavía sin saber, hasta esa altura no me habían dado respuesta del mío creíble. No me habían dicho No te nada. habían dicho si habías No, no, aprobado nada, no. nada. Me dijeron ¿Cuánto que me iban a tiempo mandar a pasó? Luisiana, que ahí iba a esperar la respuesta. Y ya la mayoría que estaban ahí ya tenían respuesta. Muchos ya eran aprobados, muchos habían sido idos 20 veces, muchos, pero yo era, de los pocos, éramos como 3, nada más 4, y no teníamos respuesta. Esperando ahí, y yo decía, señor, yo soy un caso especial, yo creo. Eh, También a lo mejor por eso, como tuve 2 países y todo eso, a lo mejor tuvieron que valorarlo más, me imagino, ¿eh? Un poco Que más, claro, tuvieron correcto. que valorar más eso. Y ver las evidencias o algo así. Por supuesto. Bueno, en resumida, como a las 2 semanas casi de estar ahí, fue que me llega la respuesta. Me llega la copia del mío creíble que había sido afirmativo, que había sido aprobado el mío creíble. Y yo Y dije, sentiste bueno, ya, mucha paz, y por sentiste lo mucha menos me quedo hasta ese momento. Pero bueno, tú veías que la gente con afirmativo llevaban 2 meses ahí en espera y nada. Eso te iba a Eh, preguntar, porque tú mencionaste de que eh, habían personas con miedo creíble ya aprobado, pero seguían ahí. El problema es que Seguían hay ahí. personas que lo aprobaban y es un poco lo que está pasando ahora. Supuestamente hay muchas personas que los están dejando en detención hasta el final de pelear su asilo. Entonces, Ahora es más probablemente, difícil. como era la transición de Trump, el primer mandato, todavía estaban esperando a seguir. De hecho, ahorita vas a decir cuánto tiempo pasó después de ese miedo creíble y que finalmente pudiste salir, pero tenemos casos bastante particulares que 7 meses después de tener aprobado ese miedo creíble, esa persona finalmente dijo, no me van a sacar de aquí y pidió su devolución a Cuba. Pasó, tengo casos así, estoy casi segura que también mi hermana, porque las personas decían, ya pasé mi miedo creíble, pero no me sacan de aquí. Y no aguanto más. El mismo infierno que ya casi vivía, del lugar donde no quería volver, pero me tienen encerrado. Es complicado. ¿Cuánto tiempo pasó Sí. después de eso, José? Bueno, yo estuve en Luisiana, estuve 2 meses. 2 meses y medio. Yo entré, imagínate que yo entré a Estados Unidos en marzo y me liberaron el 15 de julio. Fue que yo salí para la calle. ¿Cuántos meses estuve yo de un centro para otro, Cuatro meses, brincando? cuatro 4 meses. meses. La Sí. historia, la historia que más me conmovió estando ahí, lo que me pasó a mí, obviamente, fue cuando me dieron la fecha de corte. La primera audiencia que tuve que defender el caso. Yo dije, bueno, miedo creíble, ¿tú piensas que se queda ahí? Tú dices, Sí. bueno, me aprobaron miedo creíble, me van a soltar, ¿no? Como a las 2 semanas, porque mucha gente ahí en espera, ¿ves? Me llega la cita, la primera cita, obviamente que es vía internet, donde la jueza está en un televisor, tú te llevas a un cuartico ahí mismo en el centro de atención y te hacen la audiencia. Yo tengo a mi mamá que es residente aquí, es residente americana hace más de 7 años, Que la ¿ya? conozco también. Sí, es así, es. Bueno, por ella fue que yo conocí a ustedes. Sí. Y yo voy a donde la audiencia con la jueza, yo me trato de comunicar con mi deportador porque te dan el correo de tu deportador que tú puedes escribirle y todo para que me diera cómo va mi caso y el nombre no me respondía, me mandaba mensajes, A mí mensajes, me, mensajes. Perdón que te, Sí, una pequeña pausa. Dice José, es que te dan el correo electrónico de tu deportador y la gente tiene que entender, el deportador no quiere que tú te quedes, el deportador lo que te quiere es deportar. Así y es. te dan una tablet y todo. Hay una tablet que son como 3 4 horas que ponen por cubículo para que tú entres y mandes el correo y todo, toda una pantalla, como digo yo. Bueno, voy a la corte con la jueza muy buena, fue en Nuevo Orleans, era de Nuevo Orleans, me tocaba Nuevo Orleans la audiencia, pero claro, fue vía internet. Y ella me lee en todos los cálculos en mera audiencia, y ya usted está, yo le digo, bueno, sí, yo entré ilegal, sí, ya, me empieza a llegar todo, tú aceptas todo porque obviamente tú no sabes nada, tú dices sí a todo, sí, sí. Y a mí se me habían dicho, una persona que estaba ahí, mira, dile que tu mamá es residente, que vive aquí, para que te puedan ayudar a la jueza, que te puedan dar a lo mejor un parol, o te puedan, ven que tú no eres una carga, que me decía que tú no eres una carga, que tú no vas a ser una carga para el gobierno ni nada de eso. Vas a tener un miedo creíble aprobado. Hablo con la jueza y le digo, después le digo, yo puedo preguntarle algo, le digo, sí. Dice, mira, yo tengo mi mamá, que es residente aquí, le explico, mi mamá es residente, ella trabaja, mi mamá incluso trabaja en el aeropuerto de Miami,
trabaja por una agencia federal, trabaja en un aeropuerto, ella está dispuesta a hacerse cargo de mí, yo tengo un miedo increíble que me aprobaron. Ahí le resumí a la jueza y la jueza me dice, yo no entiendo por qué tú estás aquí. Me dice, no hay culpa que estés todavía aquí. ¿Y por qué tú le has escrito a tu deportador? Y yo le digo, sí, pero no me responde. Le escribo y me dice, ok, me dice, dígale a su mamá que me mande un affidavit, la affidavit de ella, me lo mande a mí y le mande una copia a esta persona, al deportador. Que le mande una copia para que le puedan dar la libertad bajo condición de parol. Me dijo, sí, la jueza, muy buena, nunca se me va a olvidar. Sí, porque te quiso ayudar, realmente cuando te identifica, ¿sabes? Eh, yo le dije, bueno, sí, rápido que salí de ahí a la audiencia, que entré al cubículo, le llamé a mi mamá, le dije, mira, manda esto, haz esto, un affidavit. A veces mi mamá se movilizó, mandó a la jueza y como a la semana, yo le dije a la jueza, porque la gente estaban saliendo pedían fechas de audiencia, que era lo que estaba en el top en ese momento. Pedían una fecha, una fianza, perdón, una fianza, Ese momento fue de mucha fianza. mucha fianza. Tenemos muchas personas que salieron 2019, 2021 con fianza. Ese era, como tú dices, lo habitual era salir con La fianza. única salida, gente con miedo creíble, era confianza. Así Lo que el abogado le decía. Y la fundación esta vez te ayudaban, te conseguían quién pagaba una mitad, que tú pagabas una mitad, ¿sabes? Los acuerdos de pago. Y yo no quería, porque me habían dicho que después la fianza era complicado, incluso hasta para la residencia. Y yo decía, yo no quiero fianza, yo no quiero fianza. Pero ya era más de un mes que llevaba ahí, yo estaba desesperado, un mes en Mississippi, un mes en Luisiana, que le dije a la jueza, mire, y yo quiero una corte de fianza. Me dice, no, no, me dice, tranquilo, dígale a su mamá que me mande la affidavit primero, que le mande el deportador y yo le voy a poner con todo yo se la voy a poner con todo, pero no creo que lleguemos allá, me dice la jueza. Qué bendición esa jueza que Sí, estaba ayudando. Es que hay jueces que, de verdad, te muestran el camino. que te muestran el camino, pero además que empatizan. Aunque esos son jueces neutrales, como digo yo, que no están parcializados con ninguna política o gobierno, pero empatizan con el caso. Hay un miedo creíble aprobado, una persona con lazos familiares acá, un affidavit te está diciendo, se va a hacer cargo de ti. exacto. Y es que hay jueces que a veces tienen todo eso y no quieren nada. Simplemente deportar a las personas y es muy triste, de verdad. Pero a ti te ayudaron, literal. Sí, Sobre bueno, todas las cosas te mostró el camino para que tú, dentro de el tormento que tú ya estabas pidiendo una fianza, te dijo, no, tú tienes otro camino y otra oportunidad de alivio que te puede ayudar. Y eso fue positivo. Eso te cambió, sinceramente, esas palabras dio el dame un giro de segundo. 360. Déjame abrir la puerta a la niña, un momentico. Qué complicado. Sí es complicado y sobre todas las cosas, dentro de todo lo terrible que él estaba viviendo y pasando en ese momento, que fuera ese día, en ese momento que le hayan asignado esa jueza en el momento indicado y preciso. Qué Así es. bendición. Es una fuerza, Bueno, como decimos que, bendecida. Tiene un sí, pedacito de cielo ganado. sí, eso, ahí yo dije, bueno, aquí ya me dio ánimo, te da aliento. Realmente cuando tienes un juez favorable que te quiere ayudar, tú dices, bueno, ya viene la esperanza de nuevo, ¿ves? Por más, y ahí en Luisiana también hacíamos cultos igual, habíamos jóvenes ahí que nos reuníamos y hacíamos todo. Tú Y bueno, con tu fe por delante con mi fe, siempre. sí, todo el Es muy tiempo bien. hubo momentos que mengué, momentos pero siempre había alguien que te animaba, nosotros mismos nos dábamos aliento entre cada uno, ¿no? Tranquilo. La cosa de historia ahí es que ahí liberaban, te voy a decir, por semana si liberaban 3 4 personas, era mucho. Y estamos hablando de más de 500 personas ahí, y que tú veías que liberaban a 3 personas, tú decías, no voy a salir de aquí. Te voy a preguntar esto, Josué, porque, o sea, uno no está acostumbrado, o sea, si tú no eres un criminal, si tú no eres una persona que tenía, o sea, cargos criminales en Cuba y ni un carcerario, ¿no? Tú no estás Exacto. acostumbrado a eso. Cuando tú te ves en todo eso, yo pienso que tú no dormías y que tú decías, esto no puede estar pasando. ¿Qué pensabas tú? ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, hoy en día, yo te puedo decir, ese lugar es centro de detención, pero yo me pasé como más de 2 años diciendo la cárcel, para mí eso fue la cárcel.
porque era una cárcel. Hoy en día yo puedo identificarlo, ya yo sé que es un centro de detención, pero decía, no, yo estuve preso, una cárcel, donde tú salías media hora nada más, un día sí, un día no, al patio, a coger el sol, o jugar voleibol con eso, y veía a la gente al lado ahí como si fueran, habían presos de otros niveles, porque eran color verde, te ponían un color, digamos, gris, es el migratorio. El otro que es a naranja, nivel medio, delincuente, o ladrón, el otro, Eso entonces, es una todos, cárcel, es un centro de una cárcel. detención, es una cárcel. Es un centro Ajá. exacto. Mezclado. Lo que es bueno, los de migración, todo lo que es uno solo, Lo ¿eh? No te separan ponen los por colores categoría. en las categorías, pero tú, reja con reja, tú ves criminal al lado, tú dices, yo no soy un criminal, ¿qué hago yo aquí? Ya ves, ¿Entiendes? cuando finalmente logra tu mamá mandar esa affidavit que llega a las manos de la jueza, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ¿Qué pasó? cuando ¿Qué pasó en tu mente? ¿Y qué dijiste? Ahora sí, me voy de aquí. tuve un 7% de decir, ya, estoy afuera, ya. Pero luego, como te decía, veía a la gente que mandaban igual con abogados y salían 2, 3, 4 a la semana, ¿ves? Con abogados. Yo decía, yo no tengo abogado. Lo único que tengo es la jueza que dijo que iba a hablar con el deportador. Y la gente aquí se demora en Y la salir. jueza. La fuerza, ajá. Yo decía, no sé. Yo decía, bueno, Dios, tu voluntad. Yo me acuerdo como en las películas que los presos marcan la rayita y ponen, bueno, yo lo hacía. En mi litera yo lo hacía ahí, ponía 1, 2, 3, raya 5, tantos Una días para semana, saber Sí. cuántos días yo llevaba ahí. Es traumante porque es traumante, es traumante. Ahí adentro, es un trauma. De hecho, sí, una de las cosas que mi hermana y yo nos estamos preparando, estamos haciendo una acreditación. Y ayer justamente le venía comentando en el carro a mi hermana el efecto que tienen los traumas de la migración en un emigrante. Y es como tú dices, es traumante y esos traumas se quedan. Y es muy difícil, hay que superarlos, hay que sanarlos. Afortunadamente con sí, tiempo solamente pasa eso. Pero se quedan, tú los puedes recordar claramente. Ujú. sí, totalmente. Bueno, después que mandó la FIDE, el deportador nunca respondió, ni a mi mamá le respondía. Wow. Pasó, te voy a decir, la jueza me mandó la fecha de audiencia, la segunda, que era para la corte de fianza. Nunca llegué ahí. Cuando me tocaba, me la cambiaron el día que me tocó, me dijeron, no, te la cambiaron. Me la movieron para adelante. Eso fue cosa del Señor. Porque yo me iba a la corte de fianza ya con la organización, ya que pagaran lo que yo pagar lo que pagar y que salir con la fianza. Ese día la jueza no me cambió el calendario, me lo cambió para otra fecha. Estoy diciendo que yo estuve en Luisiana 2 meses y medio, Sí, casi 3 meses. Me faltaba una semana para cumplir los 3 meses en Luisiana. exacto. Ajá. Y te estoy diciendo, como a los 2 meses y una semana, me llega un papel. Llega porque venía, cada vez que entraba un oficial de ICE vestido de verde, sabían que era para sacar a alguien. Cada vez que venía alguien era para sacar a alguien y todo el mundo a la expectativa que dijeran tu nombre. No, Soy yo, soy yo. sí, todo el mundo iba para la puerta, es que no, porque Con venía esta con una lista. esperanza y todo el mundo, soy yo, soy yo. Como la película, pregúntame, pregúntame. Pregúntame así. Bueno, te hago la lista y tú dices, bueno, estaré en la lista. Empiezan a decir, a veces hacían 2, 3 nombres, a veces te movían, lo movían para otro cubículo porque te ibas al otro día. Era movimiento que tú ni era incierto. Claro, Si te iban a sacarlo, te ibas. Tú no sabías. Realmente, lo que uno preguntaba a los oficiales, porque había un oficial que era puertorriqueño y súper bien, y nos decía, no, no, hoy liberaron a 2, hoy liberaron a 3, de varios de esos. Y tú decías, bueno, ya, están liberando, por lo menos no está parado, ¿ves? claro. Bueno, cuando él llegó con unos papelitos, porque cuando llegaban con unos papelitos, primero antes de liberarte, llegaban con unos papeles que tú tenías que llenar, que era la dirección para donde tú ibas, el nombre de la persona que te iba a recibir, el teléfono, todo, y luego dárselo. Cuando dijeron mi nombre, yo dije, Boleto me van a premiado. sacar. Boleto premiado. Dijeron mi nombre, yo dije, fiesta, esto es un avance. Y cogí el papel rápido y llené, entonces Apúrate, agarra las cosas. rápido, no, eso es rapidísimo. Apenas que llené, se lo di. Como a los 2 días, llega de nuevo, fueron como 3 días. Se demoró que a veces a gente que llena el papel y se iban al mismo día, 2, 3 días. Entonces, que el mío fue, me dice, vaya, el Señor me probó Todas para las verla, veces que fue hasta hubo. lo último, hasta lo último, hasta lo último. Cuando llegó a los 3 días, me dice, no, yo, no, sí, llama a su familiar que le saque el pasaje, que le saque el pasaje, que mande el boleto, todo, usted se va mañana.
wow, yo ¿Qué dije, sentiste? ¿Qué sentiste, jefe? ¿Qué yo sentiste? no, yo hasta lloré, Felicidad. yo le dije, no puedo ser yo, no puedo ser yo. En la noche me sacaron, me llevaron para otro cubículo, y ahí habíamos ese día, hubo un tiempo que hubo una noticia, porque nosotros veíamos televisor adentro y todo, ¿ves? Ahí te dan juegos, dominó, ahí de todo adentro para pasar el tiempo y no hacerte Para idea que que no estás. pienses, para que no Sí, pienses. sí, nosotros hacíamos torneos dominó allá adentro, Oh, veíamos novelas, de todo. Yo ve, pero tampoco, la gente va a pensar que no la estaba pasando tan mal en Luciano. No, en un centro de detención, te digo, yo no pasamos mal. Lo malo es que estás detenido sin salir a la calle. claro, por supuesto. Tiempo. Es la incertidumbre, ¿ves? Pero adentro no es que de un hotel ni nada, pero sí no es un preso tal vez común, que es una celda que estás encerrado y no tiene un televisor. No, más flexible. Bueno, ¿Para qué? yo pues, finalmente te dicen, te vas, tienes un pasaje a la libertad, literalmente, a tierra de la Pero no libertad. me dijeron si tenía parol. ¿Cuándo Escucha, te lo dicen? y cuando sales, ¿qué documentos te dan? Te No, dan, al otro día, esa noche me llevaron para un cubículo. Habíamos más de, no, eran como 90, casi 100 personas. Porque, como te decía, perdón que te conté, anterior, hubo las noticias, como te digo que veía televisor, hubo las noticias cuando ven que la gente estaba protestando en los centros de detención por el trato, la comida, que había mucha huelga, incluso había Adam Center en el otro que fue donde yo estuve, pero hubo otro centro que fueron huelgas y todo. Y entonces eso lo vi en las noticias. Y que dijeron que iban a liberar, iban a hacer una liberación masiva porque no estaban liberando a la gente, ese guante. Sí. Y en ese ciclo entré yo, porque ese día me llaman. Me salgo para afuera. Cuando me llevan para otro cubículo habíamos 100. Yo dije, no, ¿será que van a liberar tanta gente hoy? Si qué esto es cosa, uno o dos, era increíble. Al otro día de mañana liberaron a más de 100 personas. Fueron como 110, 120 personas. Fue una liberación masiva. Y cuando yo llegué al oficial, que tú sales, que pasa, que te quitas todo, que llame oficial, vi a mi oficial, por primera vez al oficial, vi a mi ¿A que no te deportador, al que no respondía? te respondía. a que no me respondía. El hombre me miró así y me dijo, no, tú eres Jovel, y así, su mamá es fulana de tal, yo le decía, dice, sí recibí la Fidel y me dice, porque es así, te dicen, Ahora, Y, y, sí, y, a esta y tú altura. tenías ganas de decirle, ¿sí me escuchaste? Brother, me tienes aquí, me tienes parado, detenido, castigado por gusto. Me dice, ok, me parece bien, Silvia, estuve leyendo tu mail, porque ahí es donde te van el documento. No todos salían con parol. Ojo, no todos, en esa liberación masiva, no todos salieron con parol. Claro, Otros porque hay salieron una con I-20A. consideración de acuerdo al caso. Ahí es donde él decide el documento que te da. Ya, bueno, me vio que sé cuándo, y me dio el parol por un año. Me dio un parol cuando interino. tú recibes el documento, ya tú Yo no sabías que sabía, era un parol, tú no lo identificaste. no, No, ¿verdad? No, no, hasta que salí. es que hay Tú, gente que no sabe cómo se ve eso, ni qué significa eso, ni qué es eso, ni qué no, beneficia, ni nada. Tenemos personas que nos contactan y nos dicen, es que yo tengo este documento, pero yo no sé qué decir yo. Y casi nosotros cantando victorias y él no sabe por qué estamos haciendo exacto, eso. exacto. No sabía hasta que salí. Ya, aparte, tú lo menos que tú quieres ver en ese momento es un papel. Tú coges los papeles, dale, coge ya, gracias, vamos a ver, y para afuera. Tú lo que quieres es coger el bus que te lleva para el aeropuerto para coger tu ¿Tuviste avión. a tu mamá? ¿La viste? O sea, ¿volaste sola o ellos vinieron a buscarte? No, volé Para solo, llegué, me llevaron a una estación de bus, de ese bus cogí hasta Atlanta, no, me miento, a Luisiana, al aeropuerto de Luisiana, y ahí cogí un avión que hizo escala en Atlanta, Miami. Cuando Ahí, finalmente dices, salí, termina esto ajá, y no termina, te das cuenta cuando llegas, tienes toda tu emoción, por supuesto, de abrazar al ser que más quieres, al que te dio la vida, al que movió cielo, mar y tierra también, porque tú salieras también de de- ese centro con ese yo llevaba, privilegio. yo llevaba sin verla 8 años, a tu sin ver a mi mamá. mamá, porque ella se fue a Cuba Pobrecita. mucho tiempo, mucho antes que yo. Me imagino cuánto lloró tu mamá cuando te vio pobre. Sí, fue duro, fue difícil. Tan linda, tan Bueno, linda ella y buena cuando, persona. cuando volé que yo llegué a ese aeropuerto, ya que la vi, me estaba mi hermano, mi mamá, todo el mundo me recibió, yo, wow, yo dije, y ya no me abracen, que apesto todavía, pero eso yo todavía no sé si me bañé bien, si no me bañé. A esa hora, con la misma ropa a la frontera, porque cuando tú entras al centro de detención te quitan toda tu ropa, pero tú entras mojado. Tú entras con la ropa del río y te la guardan y te la dan al final.
que la ropa porque todo lo demás te lo tienes que botarlo para Claro, pasar ahí el no día, te ¿no? la van a lavar. Ahí yo pienso que así mismo te te la guardan. Ay, Dios Yo mío. tuve que volar con un pantalón todo roto, sucio. Y yo imagino que yo me monté en un avión y dice, mira el trajoso este. No es que tú te vas bien Ya perfumado ni que te sé. vas a ir bien. Este, ahí como dice mi hermana, tienes el parol, no sabes ni qué, no sabes ni bien qué documento es ese, y ahí Sí, comienza tu proceso de legalización. Que eso es, aquí nos hemos extendido bastante en toda tu travesía, pero son sí, detalles que la gente pasa por alto y hemos querido tener este espacio justamente para que ustedes lo cuenten, su experiencia, su vivencia, y estamos tremendamente agradecidas porque tú la estás sí. contando y no todo el mundo cuenta esto. Pero cuando empieza el proceso, lo bueno aquí dentro de legalización, después que te liberan, ya tú vas con un abogado, ¿con quién vas para, bueno, arreglar los papeles, que es lo que toca, el siguiente paso? ¿Con quién vas? No, yo hice, porque tú sabes, a veces uno tiene amigos aquí, oye, yo hice sí, te guías por amistades que lo hicieron con alguien. Y un amigo me orientó, me dijo, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda. Obviamente tú llegas sin nada. Sí, pedí las ayudas, a los justos, la comida, el cash, hice todo el papeleo ese, mi hermano me ayudó, me llevó, hice todo eso, me llevó las ayudas, no podía trabajar, obviamente. Eh, yo no sabía que podía pedir un permiso de trabajo por el parol, no sabía que tenía, me enteré como a los 6 meses que yo podía pedir un permiso de trabajo por ese parol interino, que era por un año, que me lo dan, obviamente. Aún así lo hice con una notaria en Miami, en el Doral, de un amigo que lo había hecho. Fui, lo hice, pagué el de eso, pero al final fue por gusto, me llegó por un mes, porque de aquí que me lo aprobaron, que lo mandé, que lo aprobaron, me llegó por un mes permiso de trabajo, pero eso me facilitó sacar la licencia de conducir. Ve que con eso pude ya empezar a ya hacer la vida, empezar a Y trabajar, tu porque proceso de asilo, por supuesto, en ese tiempo tuviste que ponerlo dentro del centro de yo detención. lo hice en ese, Tú eso es solo. una cosa muy, ojo, ahí te dan el formulario, ellos te ayudan ahí, te dan el papel para que tú lo llenes. Y hubo un amigo, un amigo conocí que sabía inglés, porque obviamente me manda todo en inglés, y él es el que ayudaba a todo el mundo a llenar los Él formularios. era el notario. Notario Él era el traductor, notario allá adentro, el a todo el intérprete. mundo, así, para las historias y todo, y me ayudó bastantísimo. Y hoy en día, él todavía no ha llegado a la residencia, y tiene un Y parol nadie lo también. paró. Y es Wow. parol y no le ha llegado también. Es un caso que ese es el caso como el mío que me pasó, que ya llegamos a ya llegamos ahí. Pero Entonces, saliste, las ayudas, el permiso de trabajo por un mes, después ya tú, como te digo, tu asilo estaba corriendo porque lo habías metido dentro del centro de detención y llegó el año. Tuvo el año y un día, la famosa ley de ajuste cubano, Yosbel es cubano, señores, estas servidoras también. Y sí, tenemos acá la ley de ajuste cubano y tú dices, voy a aplicar la ley de ajuste cubano. ¿Con así quién fue. vas? Mi hermano había hecho con un supuesto abogado que él fue papá, o sea, era el papá de una que fue novia de mi hermano en Cuba hace muchos años atrás. Y aquí supuestamente era abogado. Entonces ella le recomienda, no, mi papá hace los procesos. Y él fue, hizo su proceso de él, porque el hermano entró con visa, él entró de manera legal con la esposa y las niñas. Él le hizo la residencia ahí con las niñas, todo bien. Le hizo, mira, hablo con él. A mí me estaban cobrando una notaria y me estaba cobrando más barato. Pero yo decía, tan barato y él me cobra tan caro. No, yo mejor me voy con el abogado. Y la notaria que cobraba barato tenía resultados. Ya le habían aprobado residencia y todo, incluso. Pues fue un amigo que yo trabajaba en la construcción ahí. Me dijo, oye, ella me lo hizo, todo bien, tengo mi residencia. Pero te entra la duda como que, y mi hermano me hace ahora presionando, no, 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 hablo con el abogado, hablo con el abogado, hablo con el abogado, que es más seguro. Yo, bueno, fui para allá, me cobró $3.700. En aquel tiempo la residencia valía 1.225 que valía en ese tiempo, en 2022. Él me cobró 3.500 por eso y por el permiso de trabajo, que también lo apliqué también en aquel tiempo. Y de bueno, yo lo pagué todo, fui pagando poco a poco, pagué una parte antes y después los plazos que te dan ellos normal. Ya, y me llega el recibo, todo bien. Yo tenía el asilo. Cuando yo hice el asilo en el centro de detención, yo no sabía que tenía que cerrar la corte, que tenía que cerrar el asilo porque la corte siguió abierta. Cuando yo salí, el oficial me dijo, muy importante, me dijo, cambia la dirección. Tienes que cambiar la dirección de Nuevo Orleans, de la corte, para Miami, donde vives. ¿Ves? Yo no sabía en qué tiempo ni qué término era cambiar dirección, ni nada de esas cosas. Y fue una fundación de Caritas, creo que es,
católicas, unidades católicas que están en De las Miami. católicas, ajá. Esa, ajá. Y ellos me ayudaron haciendo el cambio. Me cambiaron, porque yo te dan un papel cuando sales del centro de atención, que es para llenarlo igual, ¿ves? Ellos me dieron a hacer el cambio, lo que yo nunca guardé el recibo de eso. No guardé la copia de ese recibo, ¿ves? Ajá. Lo Que yo mandé mandaste por y no te correo. quedaste con ninguna copia. Exacto, exacto. Ujú. Error número 1. No quedarse con recibo de nada aquí. Copia de todo. Error que acaba de decir yo fue, nosotros tenemos personas que de hecho le dieron el bendito parol y se lo quitaron, lo perdieron y luego no tienen copia de eso y hay que hacer un FOIA y hay que hacer mil cosas más y yo pues no tenía la copia de ese cambio de No, dirección. Súper importante. súper Así. importante. Entonces, yo cuando fui con el abogado, le dije, mira, ya me hicieron este cambio de dirección, cuando hablé, pues yo hablé todo cuando me senté. Yo le dije, tú me cierras la corte esa, el asilo ese, porque es un asilo metido y yo voy a aplicar. Me dice, no cierres, no cierres el asilo porque esa es tu segunda arma por si pasa algo con la residencia. Le digo, pero si yo soy elegible, tengo un parol, tengo todo. Me dice, no, el asilo lo vamos a cerrar de último. Eso déjalo ahí abierto, que no hay problema. Le digo, bueno, pero es que ¿sabes? Yo llamaba siempre al sistema. Eso sí, yo toda la semana llamaba al sistema. No tenía corte futura. No, estaba pendiente todavía que me pusieran corte. Ajá. Y yo toda la semana llamaba porque me dieron el número y yo sabía, ¿ves? Llamaba más, no había nada en el sistema, yo no sabía revisar online, yo solamente sabía, hacía por teléfono. Llamar. Y cuando yo me confié que ya tengo un abogado, yo digo, bueno, ya tengo un abogado, él se encarga de todo, yo llamé como las primeras semanas y ya después dejé de llamar más. Yo dije, bueno, él es mi abogado, obviamente, ¿entiendes? Ya yo me confío. Y es entonces hasta ese entonces que yo conozco a mi esposa, que ha ido 20 años, bueno, que era mi novia en aquel tiempo, y ella es la que me enseña y me dice, no, mira, yo reviso aquí en el sistema, y yo no sabía eso. Ella Y estaba más enterada que tú, ella ¿verdad? estaba más enterada que yo, ella estaba más enterada que yo. Y yo reviso por acá y le digo, bueno, yo llamo por teléfono, pero bueno, yo no, hace rato que no llamo por teléfono ese día y me sale que tengo una orden de deportación, que había emitido una orden de deportación. Y yo tengo una orden de deportación, espérate un momento. Vamos a revisar en el sistema que tú entras. Cuando entramos al sistema, exactamente, en agosto habían ¿Cuánto emitido, tiempo tenías de que tú revisas y cuánto tiempo habían puesto la orden de deportación? ¿Cuánto tiempo había ya pasado? había pasado más de un año, había Ah. pasado más de un año. La orden de deportación me la dieron en el 2022, no, en el 22 de abril, en el 23, y yo me di cuenta en el 2024. Y tú pensando que estaba en un proceso seguro, en manos seguras, y nunca pensaste ni por la mente, por Nunca pensé. supuesto, de que tú dijiste, yo lo dejé a cargo y aquí esto se va a resolver de la mejor manera. Y yo tengo un Sí. parón y voy a aplicar la ley de ajuste cubano y todo se va a resolver como debe corresponder. No, no fue así, se Y de hecho convirtió en una apliqué, pesadilla. como te digo, él aplicó en marzo, eso fue en marzo, ahora que me acuerdo, marzo 2022, cumplí el año. Y en agosto del 2022 fue que me dieron la orden de deportación. Y Claro, yo me di cuenta en el obviamente, el 2023. problema es que tú aplicaste en marzo la ley de ajuste cubana, que hiciste el Ajá. año en un día, ya tenías fecha de corte y en agosto si no vas te ponen una orden de deportación en ausencia. Fue lo Y que me cuando te pasó. vienes a dar cuenta, ya había pasado mucho tiempo. Y la corte todavía estaba en Nueva Orleans. O sea, los que me hicieron el cambio de dirección, no lo hicieron bien o no sé qué pasó, que no aprobaron el cambio de dirección y la corte todavía seguía en Nueva Orleans. En vez de estar en Miami, seguía en Nueva Orleans. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es notificarle a la corte que tú vives en una nueva dirección para efectos de notificaciones de que ellos te manden correspondencia y otra cosa es cambiar la corte de jurisdicción, de estado, de ciudad, de lugar. Son dos cosas totalmente diferentes. Así es. Entonces ahí te faltó, obviamente no tenías ni la experiencia ni el Conocimiento. conocimiento y desgraciadamente el sueño del parol y la ley de ajuste cubano ahí se enredó la No, pinza. cuando yo vi esa orden, que yo me senté en la computadora, que vi esa orden de ¿Qué deportación, yo hiciste? dije, ¿y Te ahora? comunicaste rápidamente con tu abogado, le dijiste qué pasó aquí, Eso fue explícame todo. lo primero. Aparte de eso, yo le escribí a él toda la semana cómo va el proceso. Bueno, ya ustedes me conocen, yo soy, que soy A un poco ver, pedante, yo escribo y molesto, y yo le decía, ¿cómo va? ¿Cómo es? Y lo único que él me decía era paciencia, paciencia, paciencia. Exactamente deportado. Ajá, espera. Y ya teniendo la orden de deportación, él me decía, todo bien, esperar. Y yo ese día ya te imaginas, ya yo vi eso, el mensaje que le mandé no fue nada pasivo. No fue Ya lo que amable. le dije fue,
si tú eres mi abogado, porque tengo así, 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 le mandé un texto así, ¿cómo es posible que yo te estoy preguntando? Pam, pam, pam. Él me manda un mensaje muy tranquilo. Eso es problema de la corte. Hay problemas en el sistema, eso fue un problema del sistema La deportación que, que le puso el sistema, mira. exacto, le echó la culpa al sistema, que nosotros sí hemos estado pendientes, pero que fue el sistema que hay muchos casos que se han equivocado. Ahora Se están hay que hacer una equivocando. apelación, una moción, me dijo. Primero me dijo que había que pedir unos documentos con el FOIA. Hay que pedir el FOIA a ver qué fue lo que se mandó, todo cómo fue, qué fue lo que sucedió, qué sé cuándo. Me cobró $1.500 por eso. Por el FOIA. Sí, mil quinientos No, dólares. $1.500. $1.500. Bueno, eh, Te estoy diciendo que yo dije, bueno, eso se demora hasta 3 meses, me dijo, porque hay que pedirle exhausto todos los documentos, que sé cuánto, ¿sabes? Toda la muela. Yo dije, bueno, yo a esa hora, ¿no? Ya, es como que me echan vaselina y dale, resbala. Yo no sabía nada. ¿Sabes lo que tú digas? Yo le echo la culpa de migración y yo obviamente le creí si él era abogado. Bueno, al pasar el mes, me dijo que se demoraba como un mes y pico. No llegaba nada, no llegaba nada. Le vuelvo a escribir. Oye, mira esto. No, no, paciencia. Me decía lo mismo, paciencia, ya mandamos, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y ahí es cuando yo les contacto a ustedes. Es cuando yo conozco primero a Licey, porque lo conozco por mi hermano, porque ahí va a estar mi hermano también, porque él decía lo mismo a mi hermano. En una llamada a UCI, la residencia de mi hermano, había llegado de mi hermano, pero no había llegado la mujer. Se movió ajá. el caso y le llegó rapidísimo, gracias a Dios. Y ahí es cuando me dan el número de ustedes. Me llama Licey para que te ayuden, que se pueda. Y bueno, ya es la historia ahí que empiezo con ustedes, que te llamé y me Y ayudaste. básicamente, fue como les estaba comentando, llega a nosotros con una orden de deportación. Josbert le tuvimos que hacer todo el proceso, básicamente ayudarle por petición de él. Ya saben que todo lo que se hace aquí no es consejo legal, ni es, ni damos asesoría. Todo lo que se hace aquí es por petición del cliente totalmente, pedido por él, que él quería obviamente resolver su proceso, del proceso de la deportación. Y Josbert se entera y le dije, yo no, No, a wow. mí no me entra en la cabeza, Así a mí es. no me cabe en la cabeza que un abogado te haya hecho pasar a ti por todo eso. Le dije, dame el nombre, las coordenadas, quién es él, dónde está su oficina. Y le dije, lo voy a buscar en el bar de abogados, y nos descubrimos que esa persona no era o no es No, wow. abogado. No, Y wow. quién sabe Dios a quién sigue destrozando la vida. así es. Y esa persona no es abogado, es un supuesto abogado, y lamentablemente Josbert fue víctima de eso, de una persona que dijo ser abogada y no era. Y por eso pasó por lo que pasó. Josbert, bueno, él resolvió el tema de la deportación. Después de eso, eh, mandó el parol, porque Josbert no había mandado ni Camino siquiera el difícil. parol. El paro creo que tampoco lo había mandado a la residencia, no había mandado nada de eso. Y Josbert Ujú. básicamente, desde que se quitó la orden de deportación hasta que Josbert se hizo residente, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, te estoy diciendo que pasó más de un año, año y Más de medio. un año. Y estuve un año, después que quitamos la deportación, un año insistiendo con música. Ahí, mandando Oh, cartas, mandando cartas. La primera que me hice tuya la volví a imprimir, la volví a mandar de nuevo, la volví a mandar. Yo hasta el cansancio ellos me respondían que 6 meses, que 6 meses, que 6 meses, que estaban en proceso. Y yo esperé los 6 meses, una vez esperé los 6 meses. A los 6 meses y un día volví de nuevo a llamar. No, que está en proceso, que tenga es paciencia, que que no sé ellos qué no más. saben cómo eres tú, ellos no No, saben. ella no sabe. Y Ella no súper, sabe. y súper Sí. importante, Jofre no quitó el dedo de renglón, porque hay personas que No. dicen 6 Y meses y dicen, desisten, y se hasta que me olvidan. avisen, hasta que esto se resuelva, yo no voy a insistir más y que sea cuando esto vaya a ser. No, es que Jofre no quitó el dedo del renglón y dijo, yo voy a ser residente de este país y lo voy a conseguir. Pasó todo ese año, sufriste mucho, también sufrió mucho ella, lo viví. Sí. Y y me decían, Lice, ya puse un inquiry, o sea, de los 30 días que te llamas y pones un inquire, y ellos te dicen que te van, y no me respondieron. Ok, el día 31 tú le mandas un mensaje otra vez, y ya pasaron 6 meses, vuelve a llamar, vamos a volver a mandar el Mandaba, parol, mandaba. vamos a insistir. Bueno, Este, la última puerta que se tocó, gracias a Dios, fue la que se abrió porque fue que ahí que fue cuando pedí una cita online, que sí, llené, solicité una cita para entregar la evidencia del juez. Ya no llamaba por teléfono, porque yo decía, cada vez que llamaba por teléfono, incluso el Licey me acompañó en muchas llamadas, yo decía, era el mismo babeo.
Es lo mismo, porque está en proceso. Claro. Para ellos estaba en proceso, para ellos. Ujú. Entonces ya yo llevaba más de 2 años esperando la residencia. Imagínate, para mí eso ya era suficiente. Claro, no sabía que tenía orden de deportación, pero nunca ni me cerraron el caso, ni lo pausaron, ni nada. Seguía ahí abierto. Yo digo que el Así oficial que me tocó me tenía paciencia. Es que pienso que a veces tienen tanto volumen de trabajo. Yo entiendo, yo pienso que ellos deben recibir así volúmenes de expedientes de residencia y hay muchísimo trabajo, hay muchísimas personas en el medio del proceso ahora de legalización y se caen, yo pienso, los expedientes o los engavetas, déjame estos 5 por ahí, después lo hacemos. Yo pienso que el tuyo fue uno de esos 5. Sí, fue así. Bueno, hasta que llama, una de las llamadas le dice, llamé y esta vez le dije que el oficial no, el pedí la cita y que me llamara en inglés. Yo no sabía inglés nada, pero yo hablé con mi jefe y le dije, oye, si me llaman en inglés, tú me vas a traducir. Porque yo dije, yo busqué otra vía, yo dije, si hablo el español no me responde, voy a hablar con alguien en inglés. A ver si de repente tiene más power, no sé. Yo dije, Y funcionó, y me porque a funcionó, veces, y y me funcionó. funcionó. Ujú. Cuando me llamaron, que ya me dijeron que un oficial de nivel 2 me iba a llamar, que sé cuándo, hablé con ella, le dije, mira, yo tengo mi jefe que me va a traducir. No, no hay problema. Y lo primero que me dijo fue el oficial, después que le dije, me dice, ¿y por qué usted no me han dado la residencia? Yo le No digo, lo bueno, sé, yo llevo más de dile 2 yo, años. yo no Estoy sé. esperando. Así me dijo, sí, pero usted ya está fuera del tiempo, me dice. Le digo, bueno, Dile, yo no. ¿y por qué no me has dado la residencia? Así, pero, fue algo así como que, como tú me has preguntado a mí, que no me han dado residencia. Le digo, bueno, yo he mandado más de no sé cuántas cartas, que imagino que el sistema está colapsado a tantas cartas mías físicas, lo mando mensual. He mandado a todas, mandé al nacional, al Ay, ay, centro, a la pero oficina. yo pienso que tienes otro expediente de cartas aparte. Otros Seguramente. clientes de cartas, yo tengo que Que ir, cuando te todavía vayas no a hago el retirar, primer. ahí van a estar todos, no te preocupes. Sí, entonces ella me dijo, no, mira, tranquilo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el oficial que tiene tu caso no ha recibido. Tantas que he mandado, nunca se la pasaron a él. Él no ha recibido la orden que tienes tú de la que te quitaron la deportación de lo último que tiene, que se actualizó aquí, que tiene el oficial, es que a ti te dieron una orden de deportación y él no sabe que a ti te han quitado la orden de deportación. Yo me Claro, voy la a encargar residencia no va a personalmente. llegar. Ella me dijo, yo personalmente le voy a mandar un mail a tu oficial y le voy a mandar las pruebas y las de eso. Espera llamada, espera respuesta, debes estar recibiendo tu residencia. Me dijo, sí, la respuesta y todo en 30 días. Yo dije, wow, esa es cuando yo terminé, Ay, yo sí. brinqué, te llamé, ¿te acuerdas? Y le dije, ya ahora sí, ganamos. Me dijo En esto, buen esto. cubano, ya coroné, lo Ahora sí, logró. coronel. Bueno, entonces yo había cambiado, mi caso estaba en Miami, yo estoy viviendo en Carolina del Norte, ¿me entiendes? Yo vivo acá y dice, ok, yo voy a hablar y te vamos a hacer el cambio para allá. Me dijo, ok. Mi oficina estaba en Miami, en una oficina que es donde cuando esperan evidencia y todo eso, creo que te meten para ahí, a esperar, que es una cola. Me acuerdo que una de las llamadas, un oficial me dijo, no, tu oficina está en no sé dónde y está siendo revisado, hay una cola pendiente de años. Así me dijo el oficial, gente que llevan 2, 3 años esperando, así que espera. Me dijo, si te dijeron 6 meses, tienes que esperar. Así te decían muy normal. Pero Unos años ajá, más. exacto, pero yo no me quedo de brazos cruzados. No, espérate, yo tengo que seguir No insistiendo. puede Yo ser, tengo que- claro. hasta que hablé con el inglés. Y entonces me acuerdo que eso fue a la semana, me llegó una carta a Carolina del Norte diciendo que me llega de Raleigh, diciendo que habían tomado mi expediente, que habían tomado mi caso, que estaban esperando que el expediente llegara, que había pasado de Miami para allá, Habían papeleos ahí. que si necesitaban alguna evidencia ellos me iban a pedir. Yo dije, bueno, es un gran paso, porque por lo menos alguien abrió mi expediente. Alguien lo vio, lo está Ya mirando. Le exacto. sacudieron así el polvo y todo y lo están Y mirando. ya yo dije, bueno, ahora sí, ya dice coronel. Esos fueron como a los te voy a decir, yo me casé en agosto de este año, y una semana antes de casarme me llega un request de evidencia de Rally diciendo que lo único que querían era el chequeo médico de nuevo. Otra vez, Imagínate porque tú, sí, en ese tiempo hasta se vencían los chequeos médicos, se ya no vence- vencen. se Ajá. vencía. Ese mismo día que llegó el papel, al Horrible. otro día, ya yo tenía el chequeo, la vacuna, todo. Yo Yo pagué sé, yo lo que no sé, te puedes imaginar. yo Yo sé. pagué más caro para que me lo hicieran todo rápido. Horrible. El segundo día ya yo tenía todo. Lo mandé, me fui, nos casamos, vine a la luna de miel. Cuando llegué a la luna de miel, me llegué a la residencia de la casa. Me Bendecidos llegó a los principios de septiembre. ¡Bravo! Eso fue experiencia. aprobado en agosto a finales, una semana antes de terminar agosto me aprobaron. Y como a la Ya, semana me pues. llegué allá a la residencia. Yo sé lo que sentiste porque tú me Ah, enseñaste esa residencia, me hiciste un videíto
que te lo Sí. agradezco. Yo siempre voy a estar bien agradecida de que tú hayas confiado No, en yo mí. más por ustedes. Sí, y ese videito muestra tu emoción, pero cuéntale a las personas qué sentiste. Mira, travesía, miedo creíble, 2 centros de detención, Me el paro, escaparon. una deportación, todos esos años. ¿Qué sentiste cuando te llegó la residencia? Cuéntame. Sobre y Mira, entonces en mis manos. cuando me llegó la residencia en la mano, yo de más te decir que lloré desde que me lo aprobaron hasta que me llegó. Y yo decía, no puede ser, bueno, ese Bien día, agradecida, unas cervecitas ahí, compartimos aquí en la casa, una comidita bien y todo. agradecida. Sí, yo dije, yo no puedo creerlo, no puedo. Oficialmente. Y Oficialmente. yo quiero compartir esto, eso lo sabes tú, pero las personas obviamente que van a estar mirando este podcast, yo quiero compartir que Yosbel se ha preparado tanto y se ha informado tanto de su proceso, que hoy en día, bueno, Yosbel ayuda en los procesos migratorios allá también Eso en me la llegó. Florida. De tanto, se ha preparado muchísimo, él ha preparado, o sea, él mismo se ha preparado muchísimo, con nosotros inclusive también, y hoy en día ayuda a las personas, obviamente preparando formas, él no da consejo ni asesoría legal, pero es preparador de documentos y orgullosamente residente. Y estamos Somos casos de éxito, de éxito. de fe, de éxito y sobre todas las cosas de persistencia y de nunca rendirse. Así mismo es. Así es. Y sobre todo, yo te quiero preguntar, después de todo eso, ahora ya sabes que estamos viviendo tiempos difíciles acá con esta nueva administración, que las fronteras están blindadas prácticamente, casi nadie, de hecho es una de las cifras de cruce de migrantes más bajas en la historia. Con todo esto, apenas en menos de 3 meses que lleva de mandato Donald Trump, han bajado muchísimo las cifras. 94%. Sí, un 94%, eso es o sea, no alarmante, es histórico esa cifra. Sí. Tú que pasaste y contaste todos esos traumas y esos episodios traumáticos, ¿le dirías a alguien que lo intente? Sinceramente, no. No, ¿sabes por qué no también? Porque cuando yo entré, había gente de la era de Trump que llevaban más de 2 años detenidos y esa gente salieron con una alegría no te puedes imaginar. Y yo sé yo me imagino que en esta era de Trump de nuevo, el que detengan le va a pasar igual. No va a correr con la misma suerte, digamos, en la era Biden, que se soltaban por lo menos con parolo o con miedo 20 para la calle o con un miedo creíble, no Es sé. detención segura hasta el final. Sí. Van a estar toda su gente que nos contaban, gente que ya llevaban tiempo, que hicieron sus 3 audiencias ahí y le dieron orden de deportación, pero no podían deportarlos para Cuba porque Cuba no aceptaba deportados, o no podían regresarlos para Venezuela porque no los aceptaban, o tenían de nicaragüenses que sí lo deportaban. Incluso hubo un muchacho ahí que era nicaragüense, que era residente, y lo estaban deportando porque lo cogieron con marihuana. Acá, Eh, presidente de los Estados sí, Unidos. le quitaron la Sí, residencia, hizo su corte ahí adentro y lo deportaron. Y lo sí. deportaron. ¿Tú lo Entonces, volverías a hacer, José? ¿Tú volverías? Si te toca volver a pasar por todo lo que pasaste y llegar no. acá, no, No, ni se lo recomiendo a nadie. De hecho, tengo familiares que después quieren hacer otro así y les dije, no lo hagas, no lo hagas. Busca vías legales, busca otras vías. Bueno, así como tú, Ordenadamente. Josben le ha puesto reclamación a todos sus hijos, A mis dos a hijas. sus 2 Una niña en niños, él Cuba tiene y 2 una en Ecuador. niños, una niña en Cuba y un niño, el niño que nació en Ecuador. Lo primero que hice con la residencia fue eso. A la segunda. Bueno, hacer 3 reclamaciones de ellos, sus niños y su 3. esposa, Una que esposa. es I220A, porque efectivamente pasaste algo traumático, no se lo recomiendas a nadie Nadie. y quieres darles ese alivio migratorio de forma legal. José, estamos agradecidas, emocionadas sobre Sí, todas las cosas de toda tu historia de valentía, de éxito que la hayas compartido y que después que ha pasado tanto tiempo te hayas retornado al pasado Es valiente. y hayas vivido de nuevo el proceso de esta manera y recordándolo aquí. Gracias por darnos la oportunidad y sobre todas las cosas por dedicar este tiempo y sí. hacer Ahora estoy esa labor tan preparándome bonita. para la Y esa ciudadanía el año que viene. Así Ya me es. toca ya. Te toca, es que te toca ya hacerte Me ciudadano y estoy preparando, me estoy preparando. vas a expeditar esos procesos de reclamación porque te cambian de categoría y bien Sí, merecido también. y sobre todo la labor tan bonita que también estás haciendo de sí. ayudar a personas que han pasado por la misma situación.
realmente a veces doy mi testimonio en la iglesia y yo digo lo que me ha pasado, yo digo, yo sé que he pasado mucho en lo migratorio, pero fue un proceso de Dios en mi vida para aprender, para valorar, saber realmente lo que es estar del lado del cliente hoy en día, que yo soy preparador de documentos, que puedo preparar, puedo ponerme del lado del cliente y saber lo que es pagar $1, $10, $20, Ponerte en sus zapatos. saber lo que es un proceso bien, presentar algo bien y que no te puedan deportar de este país. Entonces, me sirvió porque yo dije, Señor, yo pasé un momento duro como Jesús en la cruz, pero me sirvió hoy en día para valorar, aprender, conocerles a ustedes que me han dado muy buenos talleres y poder hoy en día ayudar a otras personas también. Gracias a ti. Amén. Gracias, Josué, por la oportunidad y por supuesto por dedicar todo este tiempo a narrarlo nuevamente. Y Josué nunca nos ha dicho que no. Él me hizo un videito bello cuando se hizo residente y no Sí. dijo que no. O sea, enseguida le dije, Josué, ¿puedes contar tu historia, tu experiencia en el podcast? Dijo, sí, no hay problema con eso. Te lo agradezco muchísimo. O sea, saludo siempre a tu familia, a tu hermano que llegaste a mí, por tu mamá, por tu hermano. Sí. Son una gran familia, ellos muchísimo, o sea, son muy buenas personas y de verdad los considero que son merecedores de estar en este país porque están haciendo las cosas de la forma correcta. Muchísimas gracias, Joffre. Gracias y No, gracias a ustedes. siempre suscríbete para que no dejes de ver tú y todos los tuyos y tus conocidos este podcast tan bonito y esta labor tan interesante, sobre todo para personas que han pasado este duro proceso y los que los continúan pasando. Así es, me dio escalofrío escuchar tu testimonio. Suscríbanse, compartan este podcast. Es una plataforma para que puedan escuchar su experiencia. No siempre el camino del emigrante no es de flores. Hay personas que tienen el camino más tranquilo o menos, vamos a decir, engorroso o menos complicado, pero no significa que sea fácil. Suscríbanse, compártanlo y siempre recuerden que esto no es un consejo legal, este podcast no pretende dar asesoría de ningún tipo. Infórmese con un abogado, obviamente, y este podcast es compartir información y la experiencia de cada inmigrante. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, nos vemos. Gracias. Por estar aquí. Gracias. Tienen que finalizar ustedes. A ver, creo que ya. Tienen que finalizar.